repente. Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Ya estábamos al aire, ¿no? Avisen pues. Esto es Rey con Barba y Tudela. Bienvenido el doctor Tudela nuevamente, que se había ausentado. ¿Cómo era? Irresponsablemente. No, castigado por incumplimiento del código del artículo 4 del código de ética de este canal. Fue una expedición austral. Está bien. Bueno, a ver, amigos, Pepe. si ustedes han leído los medios de comunicación, en todo dice se solucionó el tema de las bambas, asunto arreglado, salen las fotos y todo lo demás. Y la verdad, tienen que saberlo, no hay nada arreglado, porque finalmente el señor Gregorio Rojas es solo un instrumento de una comunidad que actúa de manera corporativa. Y entonces ellos han decidido que el asunto tiene que ser aprobado por su asamblea. Pero ese no es solo el problema. Resulta que hay, entre centros poblados y comunidades, hay como 200. Y recién se han enterado el trato de privilegio que habían tenido los comuneros de Fuerabamba, que habían recibido... Paso, hay que decirlo todo, era relativamente lógico, porque eran los afectados directamente. Sí, está bien, pero recién se han enterado de que recibieron 1 millón, casa, no sé cuánto y todo lo demás, y entonces todos ahora quieren su partecita, ¿no? Entonces, el trabajo que van a tener que hacer todavía es de filigrana, ¿no? Y hay que trabajar con mucha seriedad y responsabilidad porque el tema se les puede escapar de las manos, ¿no? Ahora, esto es una comedia en 5 actos, digna del Teatro Segura, ¿no? Porque el lunes el vicepresidente de Fuerabamba dijo: no queremos dialogar sobre el uso de la vía, no queremos plata. El señor Edison Vargas no querían nada. Sí. El martes Vizcarra hace un mea culpas, dice que los proyectos de Cotabambas habían sido postergados y dice: respaldamos los pedidos que hace la comunidad de Fuerabamba y toda la provincia de Cotabambas. Claro, es sorprendente porque el presidente del Consejo de Ministros había dicho que era un problema entre privados. Sí, claro. ¿Qué hace el presidente de la República pronunciándose? Y habían dicho también que iban a hacerse respetar el principio de autoridad. Bueno, ya está. Segundo acto, el presidente le da la razón a la comunidad. Tercer acto, miércoles, la minera suspende sus operaciones, ha perdido 93 millones de dólares, clac, cierra la mina. Cuarto acto, se levanta el telón. El jueves, los comuneros, como dice Pepe, apoyados por 53 comunidades de Abancay y del Cusco, le envían una carta retadora al presidente de la República. Y lo cuadran. Hábilmente asesorados, preparan el diálogo del sábado. Con la presencia del presidente de la Asamblea. Y voy a explicar por qué. Porque el Estado incumplió 250 proyectos de desarrollo en Cotabambas. ¿Quién firmó esos proyectos? Un ministro de Transportes y Comunicaciones. Que se llamaba Vizcarra, creo. Que se llamaba Vizcarra. Por pura casualidad. Sí, por pura casualidad. Había pasado más de un año y no se había hecho nada. Y él había prometido que en 45 días empezaban todas esas obras. Entonces uno se pregunta si la desidia estatal va a producir el ahogamiento de la minería. Pero tiene el quinto acto, que es el acto final de esta tragicomedia. Se levanta de nuevo el telón el sábado, el gobierno, los comuneros, el clero, la empresa, y ceden en todo. El gobierno cede en todo. No se sabe exactamente el monto exacto, porque inicialmente la comunidad pedía 40 millones y la empresa decía que quería dar 10. Pero bueno, eso ya lo sabremos en los días que vienen. Pero lo que dice Pepe es muy cierto. Esas 53 comunidades y más que han respaldado... Y 100 y pico de centros poblados. Correcto. Tienen expectativas. Lógico. Sobre todo porque el presidente reconoce pues, que no se han desarrollado los 250 proyectos. Y el rebote también es importante. Los alcaldes de Islay presentan inmediatamente un memorial contra Tía María. Y si bien este evento parece concluido y no está concluido, ¿cuál es el efecto práctico económico? La inversión minera se ha mantenido. Claro, las minas siguen operando. Claro. Pero las que ya están operando. Claro, pero los recursos destinados a infraestructura
o sea, construir nuevas plantas e instalaciones mineras, cayeron en marzo 44.5%, ponle 50%, se acabó. Y los recursos destinados a la exploración, que es la continuación de la vida de las minas, o que empresas nuevas vengan a buscar mineral, cayó en 37.8% solo en marzo. Y entonces lo segundo es revelador. O sea, si baja un tercio, si baja más de un tercio, casi 40%, es que hay mucha gente que dice, no, yo no voy a explorar porque descubro algo y se genera un problema tipo Las Bambas, tipo Tía María. De tal manera que lo que se está creando es un clima de claudicación que hemos analizado en este programa. No solo en el caso del oleoducto, en fin, y los transportistas del sur, se ceden todo. Mira, Pepe, mira, Pancho. Cuando tú no te habías incorporado al programa, o sea, de esto hace bastantes años, en este programa, Pepe, advertimos que todo el movimiento antiminero, concretamente antiminero, su objetivo no era Tía María, cuando el problema estaba en Tía María. Era Conga. Que su objetivo era... ni siquiera Conga fue antes que Tía María. El objetivo era Las Bambas. Las Bambas, perdón. El más grande de todos. Que era clarísimo, que estaba previsto que a donde iban finalmente era Las Bambas. La inversión minera más costosa del mundo. Por lo menos hace 4 años. Así es. Hay estudios que señalan además que es toda la región, no solo Las Bambas. Pero por supuesto. Que es una gigantesca mina de cobre. Claro, y quieren parar eso. Y de alguna manera parte del futuro del Perú está ahí y lo quieren parar. Yo coincido con este amigo nuestro, Pepe, que hablaba del Bolsonaro peruano, que vive en Cusco, que va a Cusco mucho, tú lo conoces mucho, cada día no me sale ahorita el nombre. Bueno, este señor decía que creen algunos, y es posible incluso que yo mismo, no sé si es el caso de ustedes, hayamos incurrido en la equivocación de hablar de que necesitamos mano dura, porque efectivamente no es que se requiera mano dura, lo que se requiere es mano firme y, por supuesto, justicia, o sea, mano firme y justa, porque hay que asegurar que se respeten los derechos, las necesidades, etcétera, que tienen los pueblos, ¿no? Para no incurrir en esa desidia de la que acabamos de hablar, en la que ha incurrido el Estado peruano muchísimas veces, y concretamente esta última, ahí con Vizcarra. Yo quisiera añadir algo con esto, pero hay que tener mano firme, porque la autoridad no se puede despreciar como se desprecia. Hay que respetar la ley, pero hay que cumplir los proyectos que el Estado firma con las comunidades. Evidentemente. O sea, esto no hubiera ocurrido de haberse cumplido con los 250 proyectos que el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra, firmó. Así es. Pero hay una reflexión adicional. Este es un terremoto que viene de abajo y que no tiene resonancia en el Congreso. O sea, hay una falta de representatividad de los políticos respecto a la población que da miedo. Da miedo, sí. Y las consecuencias internacionales de lo que está pasando en el Perú son gravísimas en lo que se refiere a futuras inversiones en petróleo y en gas, ¿no? Y lo que ha sucedido ya con el lote 95, los ataques al oleoducto, han llevado a la comunidad internacional en esta área a que el Perú caiga 20 peldaños en el ranking, ¿no? Y ahora se ubica en la posición 63 entre 80 países, solo por encima de Bolivia y Venezuela. Este declive se explica por el incremento de la percepción de riesgo de los inversionistas en cuanto a la estabilidad política y el cumplimiento del marco regulatorio en nuestro país. Llama la atención que el 80% de los encuestados a nivel mundial perciben al Perú como un país disuasorio para la inversión, ¿no? La encuesta Fraser ubica a nuestro país como el 8º país más riesgoso en el mundo para la inversión en petróleo y gas, y el 4º más problemático en lo que se refiere a la disputa por áreas, ¿no? No hay diferencia, dicen, entre los problemas que la minería enfrenta en los Andes y las petroleras en la selva. Lo que ocurre en Las Bambas se replica en los lotes con más fuerza y no hay forma de resolverlos, porque el Estado peruano no da
ninguna garantía. Y aquí el imperio de la ley es realmente una ficción, ¿no? El incumplimiento, fíjate tú, es el incumplimiento de lo pactado con las poblaciones, o simplemente el incumplimiento de los deberes de un Estado para con las principales necesidades de la población, infraestructura, agua, desagüe, electricidad, no solo ha producido esto, en mi concepto es verdadera traición a la patria. Y eso, y que les duela que lo diga, pues que les duela. Porque, estoy de acuerdo contigo. ¿Ah? ¿Estás de acuerdo? La función de un gobierno y de un Estado es trabajar para el bien común. Por supuesto. No trabajar para una ideología o para filosofías o lo que fuese. Ni para una popularidad. No, Así eso es esencial. Y luego la Junta de Notables tiene que sacar lecciones de esto. ¿Cómo es posible que ocurra una crisis de esta magnitud y esta gente no tenga representación en ninguna parte? Sí, pues. Y que tengan que recurrir a medidas de fuerza. ¿No? ¿Quién en el Congreso se ha levantado a representar a los comuneros? ¿Quién en el Congreso ha explicado que habían 250 proyectos incumplidos? Y nadie. Perdón, Pancho, y a exigirle al Premier que toque el tema. ¿Cómo es posible que vaya el presidente del Consejo de Ministros y sencillamente no toque el tema? Y no haya habido un parlamentario que le diga un momento, señor, ¿no? ¿De qué está hablando usted? ¿En qué país vive usted, no? Esta es la realidad nacional. Sí, pues. Se puede reformar la Constitución inspirándose en textos españoles, colombianos, chilenos. Esta es la realidad nacional y es la reflexión sobre esto que debe producir las reformas. Así es. Y mira tú la irresponsabilidad del nuevo Premier. Hace apenas unos días, antes de visitar el Congreso, dijo quienes más han estado olvidados son los hermanos y hermanas de la Amazonía peruana. Pues bien, los hermanos y hermanas de la Amazonía peruana le anuncian al país que se han reunido en 32 federaciones de comunidades y han anunciado la paralización absoluta de la actividad petrolera de la región si es que sus demandas no son atendidas. Los indígenas exigen el cumplimiento de 5 puntos: declaratoria de emergencia del oleoducto norperuano, creación de una comisión de la verdad para investigar si existe vulneración de derechos por parte de las empresas petroleras, un plan de inversión a favor de las comunidades, una nueva ley del canon petrolero y le dan, por supuesto, 7 días de plazo al gobierno para iniciar lo que ellos llaman su huelga general indefinida, que incluso bloqueará, ¿no?, a las naves a las naves comerciales que transiten por los ríos de la Amazonía peruana. Muy bien, aquí tenemos un nuevo conflicto que se nos viene sin sumar lo que está pasando en Piura, donde también se han cansado de esperar y le han anunciado al gobierno que si no hay solución en sus problemas, se van también a una huelga general que comenzará por la toma de la carretera panamericana. Cosa que tenemos que condenar, porque no podemos. El sentimiento. La ley. Exactamente. Ya está bien, pero Rafael, ¿cómo haces? No, pero no lo justifiquemos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ellos ven que los señores de Fuerabamba, que los señores que destruyeron el oleoducto, obtienen todo con la violencia, pues, violando la ley y el Estado de Derecho, ¿no? Y ellos que cumplen la ley, que pagan sus impuestos, ahí están abandonados completamente. En pocas palabras, la política nacional, que tiene que ocuparse de esto, ha sido sacrificada en aras de la política politiquera y la demagogia en las luchas para someter al Ministerio Público, para someter al Congreso, etcétera, etcétera. Pero fuera de estos ámbitos que parecen muy importantes, hay 31 millones de peruanos sobre un inmenso territorio nacional que tienen necesidades reales que el Estado puede satisfacer. Oye, y aquí, en la selva también es un problema de promesas incumplidas. Las comisiones anteriores que han visitado estas comunidades también se llenaron la boca de promesas y firmaron documentos que ahí están, ¿no?, y que no han cumplido, sencillamente, ¿no? Así es. Entonces, la gente, ¿cómo hace para que el Estado cumpla con su palabra? Ese es el gran problema que nosotros tenemos, Rafael. Ese es uno de los éxitos que tuvo Fujimori.
se recordarán, al margen de las discrepancias que podamos, y de hecho tendremos las grandes líneas políticas. Pero no solamente el norte de las líneas políticas, sino también el detalle. Bueno, no necesariamente tiene que hacerlo el presidente, pero alguien tiene que hacerlo, y él lo hacía personalmente. Cuando iba a las ciudades, a los pueblos, a las cosas, anotaba lo que observaba y lo que anunciaba o lo que ordenaba. Y a los pocos días estaba reclamando a quienes les había ordenado que cumplieran determinados encargos si lo habían hecho. Así es. Y yo les puedo decir que Alan García en su segundo gobierno hizo lo mismo. Me consta como ministro. Encargaba asuntos que fueran resueltos en el plazo prudencial y estaba haciendo el seguimiento para que efectivamente así se consiguiera. Bueno, eso es liderazgo. Sí, pues. Los políticos en el Perú tendrían que entender una cosa, Pepe, que de nada sirve la popularidad si uno no está dispuesta a gastarla por el bien del país. Es como una chequera o como una cuenta corriente, ¿no? ¿Para qué tienes eso? Pues para girar los cheques. O sea, gasta tu popularidad haciendo lo que el Perú necesita. Trata de explicar para que te entienda. Yo diría que es como una tarjeta de crédito. Sí, en el fondo sí. La tarjeta de crédito es la popularidad, pero si no hay detrás de eso una cuenta corriente con ideas y proyectos, se acaba la tarjeta de crédito y el político no tiene cómo pagar la popularidad y colapsa. Absolutamente. Es tal cual lo que pasa. Exactamente lo que está pasando. Y hay otro elemento y te comen los intereses y la mora de la tarjeta de crédito. Te comen los intereses. Hay una caída de la confianza del consumidor a nivel nacional muy fuerte. 10 puntos solo en marzo. ¿Respecto a qué? Respecto a la economía personal y familiar y a la capacidad de ahorro. O sea, la gente siente que el país está deteniéndose. Estancado. Y que no tienen capacidad de ahorro y no tienen lo suficiente para sostener a su familia y su vida personal, ¿no? Solo la clase AB, según las encuestas, está optimista respecto al futuro, claro, porque no tiene la angustia. Había un sociólogo sueco, Colbert Dag, que escribió un libro que se llamaba La clase burguesa y decía que la diferencia entre la clase burguesa y las otras clases sociales es que la clase burguesa pensaba en términos de años, porque tenía capacidad de ahorro. De aguantar, claro. Pero las clases populares piensan en términos de 30 días. Por supuesto. Y entonces esta fuerte caída de confianza del consumidor en los sectores C, D, E, es porque ya tienen miedo que lo que reciben no alcance 30 días. Claro. Y entonces todo esto muestra problemas de gestión reales. Y también una mentalidad que está sobreregulando y por lo tanto quitándole dinamismo a la economía. Es lo mismo que felizmente se llegó a entender, por lo menos en nuestra época, con el problema de la inflación. Claro, la gente acomodada, la gente que tiene recursos económicos, cuando hay un proceso inflacionario, empieza a sacrificar lo superfluo, ¿no? Pues no me voy de viaje tantas veces al año, me iré menos, no salgo a los restaurantes. No, me voy a menos restaurantes, ¿no es cierto?, etcétera. Pero la gente pobre, la gente tiene que sacrificar lo esencial. Le sube la leche, le sube el arroz, le sube el pan, o sea, el alimento de 30 hijos. días. Por supuesto. Su horizonte es de 30 días. Por eso la inflación. Y los políticos tienen que comprender, interiorizar la realidad de las clases populares. Sí, y se le dio también mucha importancia al traslado de los abogados, ¿no?, de la comunidad, de los hermanos estos, Sotelo, a Cusco. Se los han llevado al Cusco. O sea, al lugar donde de todas maneras lo van a soltar. Pero claro, es lo que no le explican a la gente. Aquí, fíjense ustedes, el gobierno sabe perfectamente que si las comunidades se entercan y dicen, no señor, no negociamos con ustedes si nuestros abogados no salen libres. Y si las comunidades insisten en eso, el gobierno, por supuesto, de inmediato va a establecer presiones, si no las ha hecho ya, con el Poder Judicial, para ver la manera, a través de un habeas corpus, de cualquier cosa, de darle la libertad y sentarse a negociar con las comunidades y sus representantes legales, los hermanos extorsionadores. Esa es la jugada que está sobre el tablero. Pero no,
todos los medios se solucionó el problema, sacan las fotos, y algunos de ellos saben perfectamente esto, ¿no? Pero no lo informan, ¿no? Mira, cuando dieron la noticia, hace unos días, de que se había tomado la decisión de trasladarlos a estos hermanos extorsionadores y delincuentes probados, porque están los audios, además audios legales, autorizados por un juez. O sea que no es prueba falsa, es prueba válida. Que los trasladaron a Cusco. Yo dije, se reventó el tema. Lo van a soltar. Pues de todas maneras lo van a soltar. Lo van a soltar, ¿no? Pero creo que ya recibieron el tratamiento único de la República Peruana, ¿no? Que son 36 meses de prisión preventiva. Único tratamiento legal en la República Peruana. Tengo entendido que sí. Sí, claro que sí. Tengo entendido que sí. Pero cuando estaban acá, no en Cusco. Acá. Claro, pero entonces, en Cusco ya entre amparos. En respuesta a eso, las comunidades han dicho, exigido, nosotros no vamos a ningún diálogo si nuestros abogados no están libres. Bueno, ahí no se puede conceder. Para que el Estado vaya midiendo, han contratado a José Paredes Terry, a quien yo conozco, es un hombre muy inteligente, es muy radical, es muy amigo con Antauro, pero muy amigo con Antauro, y sus nexos con los sectores radicales del Perú son muy profundos. Así que la presencia de Jorge Paredes Terry ahí en Fuenabamba significa pasar ya de una cuestión gremial a una cuestión política. Claro. Así que lo que más en el gobierno deben estar preocupados. Así que me imagino que para sacar a Paredes Terry o ponerlo a un lado, van a tener que recurrir a los abogados extorsionadores que en estos momentos tienen presos en el Cusco y que de alguna manera van a tener que buscar el mecanismo para ponerlos en la calle, ¿no? Y mejor hacerlo en el Cusco que en Lima, ¿no? Donde tendrían una prensa formidable, ¿no? Así es, ¿no? Así que por ahí van las cosas, ¿no? A ver, y bueno, regresamos luego, tenemos que hacer una pausa y regresamos con el Premier.